Bienvenidos a Autos con Historia. Si todavía no te has suscrito, ¿qué estás haciendo? Presiona el botón ahora mismo porque el episodio de hoy es exactamente el tipo de contenido para el que construimos este canal. De vez en cuando aparece un coche que es tan exagerado, tan perfectamente representativo de su momento, que deja de ser un simple vehículo y empieza a convertirse en una leyenda. Y luego, trágicamente, de alguna manera desaparece. Hoy vamos a contar 10 de esas historias. Coches que fueron construidos para películas, para estrellas del rock, para showmen y para verdaderos maniáticos con más dinero que sentido común, y que luego se perdieron, fueron olvidados, abandonados a la corrosión o directamente robados, solo para encontrar el camino de regreso al mundo años o décadas después, contra todo pronóstico. Estos son los 10 mejores coches personalizados, perdidos y encontrados de la historia, y vamos a contar cada uno de ellos como se merece. Si este tipo de historias te gustan, ayúdanos a seguir subiendo más contenido, así suscribiéndote al canal. Y ahora, luces, cámara, acción. Número 1. Comenzamos con una de las máquinas más absurdas y magníficas jamás construidas en suelo estadounidense. J. Oberg era un preparador de California y constructor de coches de Hollywood que decidió, en algún momento de mediados de los años 80, que el mundo necesitaba una limusina de 100 pies de largo. No un poco larga, no tipo limusina estirada. 100 pies. 30.5 metros. 26 ruedas. 2 motores V8, uno al frente y otro atrás, cada uno controlado por un conductor distinto. Y como una limusina de 100 pies sería inútil sin comodidades, Oberg la equipó con piscina, trampolín, jacuzzi, cama de agua, un campo de minigolf y hasta un helipuerto. La basó en un Cadillac Eldorado de 1976, utilizando los chasis de múltiples coches donantes soldados entre sí, con un bastidor central personalizado y un punto de articulación que permitía que todo el conjunto girara en las curvas. La llamó American Dream. Guinness World Records la certificó como el coche más largo del mundo en 1986 y se volvió famosa de inmediato. Y luego dejó de serlo. El American Dream pasó años deteriorándose en silencio en un estacionamiento de Nueva Jersey, despojado de piezas, oxidándose por completo, con el interior destruido y su helipuerto vacío. Apareció en un video de 2013 luciendo como algo que encontrarías en el fondo de un río. El coche que alguna vez tuvo un récord Guinness ahora era solo una vergonzosa masa de metal estirado en un parque industrial. Un hombre llamado Michael Manning, quien dirigía un museo técnico educativo en Long Island llamado Autoseum, lo vio, lo listó en eBay, hizo una oferta, negoció una asociación y lo trasladó a Nueva York. Permaneció detrás de su edificio durante otros 7 u 8 años mientras el financiamiento desaparecía y la política local intervenía. En 2019, un coleccionista de Florida llamado Michael Deezer intervino, compró el American Dream y financió una restauración completa en su museo Deezerland Park en Orlando. La restauración costó aproximadamente $250,000 y requirió nuevos componentes mecánicos, reconstrucción interior y la restauración de la piscina y el jacuzzi. El 1 de marzo de 2022, el American Dream salió nuevamente a la luz con 100 pies y 1,5 pulgadas, rompiendo su propio récord mundial por una fracción. Ahora vive en Deezerland Park en Orlando, donde puedes ir a verlo. ¿Tú manejarías una limusina de 100 pies o te parece una completa locura? Te leo en los comentarios. Pero el siguiente coche llevó la idea de una limusina a un lugar todavía más extraño. Número 2. Si el American Dream es el coche más excesivo jamás construido en Estados Unidos, este siguiente podría ser el más excéntrico. Rocky Aoki, fundador de la cadena de restaurantes Benihana, piloto de lanchas offshore, luchador amateur, aeronauta aficionado y buscador de emociones en general, encargó a finales de los años 80 una limusina Porsche 911 única en su tipo. Su hijo, Steve Aoki, se convertiría en un DJ mundialmente famoso. Su hija, Devon Aoki, en actriz y modelo. Pero su padre era un hombre hecho para un tipo de espectáculo
completamente distinto. Rocky tomó dos Porsche 911 Targa de 1974, coches deportivos refrigerados por aire perfectamente funcionales que cualquier purista consideraría sagrados, y los cortó por la mitad para soldarlos y crear una limusina estirada con un kit de carrocería estilo Porsche 959. El resultado fue extraño, magnífico y totalmente representativo de su época. En el interior tenía minibar, una división con ventana retráctil, luces decorativas en forma de avión, un reproductor de video y un asiento trasero que se convertía en cama. Rocky utilizó el coche para competir en el One Lap of America de 1991, un evento de resistencia de una semana por todo el país, precisamente porque tener una cama atrás permitía que un copiloto durmiera mientras el otro conducía. Después de la muerte de Rocky Aoki en 2008, la limusina Porsche comenzó un largo y triste declive. El motor fue robado en algún momento, simplemente desapareció. El techo tipo Targa se desintegró dejando entrar los elementos. El interior fue desmantelado. El título desapareció. Con los años, el coche apareció en Craigslist, Facebook Marketplace y sitios de subastas con precios entre $18,000 y $45,000, siempre descrito como un chasis sin motor con una historia fascinante. En 2024, el periodista automotriz Sam Smith reportó que un entusiasta del norte de California, llamado Ficata, logró localizar el coche y llevarlo a su taller con la intención de restaurarlo a algo cercano a su configuración original del One Lap con interior de cuero blanco. No está claro si la restauración se ha completado, pero el coche existe y está en manos de alguien que quiere devolverlo a la vida. ¿Tú habrías salvado esta Porsche limusina o la habrías dejado morir? Cuéntamelo en comentarios. Y el siguiente no fue construido para un excéntrico cualquiera, fue hecho para una de las figuras más grandes de la música. Número 3. Cadillac nunca construyó una camioneta familiar de producción, ni en los años 50, ni en los 70, nunca. Pero si eras Elvis Presley, ese detalle era solo un obstáculo. La mañana del 26 de septiembre de 1974, Elvis entró a un concesionario Cadillac en Madison y encargó una construcción única, un Cadillac DeVille de tamaño completo convertido en station wagon por American Sunroof Company, pintado de blanco con una línea rosa y techo de vinilo. Quería algo en lo que pudiera transportar equipo musical y equipaje en sus viajes entre Las Vegas y el aeropuerto. Ese mismo día compró otros 4 coches y los regaló. Este se lo quedó. Elvis usó la camioneta, la condujo. Se dice que hizo el viaje de Las Vegas a Graceland en diciembre de 1976, un recorrido de 1,500 millas que sería su último viaje por carretera. Cuando murió en agosto de 1977, el coche fue vendido y luego simplemente desapareció. Durante casi 3 décadas, uno de los coches más únicos que Elvis Presley había encargado estuvo completamente fuera del radar. Reapareció a mediados de los años 2000, apareció en eBay en 2015 con un precio de $1,5 millones y finalmente terminó en el Museo Bolo Auto en Illinois, donde ha estado en exhibición desde entonces. Hoy muestra alrededor de 8,000 millas totales, lo cual, para un coche que fue utilizado personalmente por el rey del rock, es absolutamente increíble. El administrador del museo ha dicho que lo saca a conducir ocasionalmente solo para mantenerlo funcionando. Una pieza de la cultura americana, perdida durante 30 años, encontrada de nuevo y aún en movimiento. Si este tipo de historias te atrapan, donde un coche puede cargar décadas de música, fama y nostalgia, suscríbete al canal para ayudarnos a seguir contando más relatos como este. Pero el próximo coche no cargaba equipaje ni guitarras. Cargaba persecuciones, violencia y puro cine de los 80. Número 4. En 1986, Sylvester Stallone escribió y protagonizó Cobra, interpretando a un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles llamado Marion Cobra Cobretti, un personaje de guantes de cuero y actitud fría que necesitaba un coche a su altura.
La película requería una máquina que transmitiera exactamente esa energía y lo que eligieron fue un Mercury de 1950 completamente modificado, un lead sled rebajado y canalizado con un motor Small Block Chevy sobrealimentado bajo el capó, una jaula antivuelco en el interior, sistema de óxido nitroso listo para usarse y una placa personalizada que decía Awesome 50. El preparador de Hollywood, Eddie Paul, fue el encargado de construir 4 unidades. 3 de ellas eran coches de acrobacias diseñados para ser destruidos durante las escenas de acción, y uno de esos coches incluso se rompió durante un salto, lesionando al especialista y provocando una llamada furiosa de Stallone directamente al taller de Paul. El cuarto coche era el llamado Hero Car, listo para primeros planos, completamente equipado y con el rendimiento necesario para respaldar su apariencia. Ahora, en esta parte vamos a ser lo más precisos posible. No estamos siguiendo el rastro del Hero Car, sino de uno de los coches de acrobacias que sobrevivieron. Según las fuentes más fiables disponibles, al menos uno de estos Mercury de acrobacias fue vendido a un desguace en Los Ángeles junto con otros coches tras finalizar la producción. Desde ahí, fue comprado por un particular que necesitaba un coche anterior a 1954 con jaula antivuelco para competir. Ese comprador lo utilizó en la carrera panamericana a través de México en 1988 y 1989 y después lo guardó durante 16 años. Con el tiempo, un empresario con base en Virginia logró localizarlo, viajando hasta el estado de Washington, donde el coche había estado abandonado durante más de una década. Lo compró, lo autentificó y luego se sentó con una copia de la película para revisarla fotograma por fotograma, tomando notas de cada detalle. Posteriormente lo llevó de vuelta con Eddie Paul, el mismo hombre que lo había construido originalmente, quien dedicó 2 años a reconstruirlo hasta devolverlo a su estado de pantalla. Paul no recordaba cada detalle después de tanto tiempo, así que la propia película se convirtió en el plano de referencia. El resultado fue un Mercury Cobra superviviente. No el principal, pero sí uno que estuvo en ese set, que ejecutó esas acrobacias y que mantiene una conexión directa con una de las historias de coches más icónicas del cine de los años 80, restaurado por el mismo hombre que lo creó desde el principio. ¿Tú habrías restaurado este Mercury tal como salió en la película o lo harías todavía más extremo? Te veo en comentarios. Y si este Mercury ya parecía salido de un cómic oscuro, el siguiente, literalmente, nació para convertirse en uno. Número 5. George Barris construyó el batimóvil original de la serie de televisión de 1966 a partir de un prototipo único, el Lincoln Futura de 1955, en solo 15 días y con un presupuesto de $15,000 para la serie de Batman protagonizada por Adam West. El resultado fue, sin discusión, uno de los coches más reconocibles en la historia de la televisión. Después de que el programa terminara en 1968, el batimóvil pasó décadas moviéndose entre el taller de Barris en North Hollywood, exhibiciones de coches y apariciones públicas. Sin embargo, con el paso de los años, la línea de propiedad se volvió cada vez más confusa y durante ciertos periodos, la ubicación del coche no era ampliamente conocida por el público. Barris mantuvo el coche durante décadas hasta que finalmente cruzó el bloque de subastas de Barrett-Jackson en enero de 2013, donde se vendió por $4,620,000 a un comprador anónimo. Desde entonces ha aparecido en diversos eventos automotrices. El coche está confirmado, existe y funciona. Nunca estuvo completamente perdido, pero tampoco fue preservado adecuadamente durante mucho tiempo, al menos no al nivel que su propia leyenda exigía, hasta que el valor económico finalmente alcanzó el peso de su historia. ¿Para ti el Batimóvil sigue siendo el coche más icónico de la televisión o crees que otro auto merece ese lugar? Quiero leerte en los comentarios. Pero el próximo ícono de televisión no sobrevivió por estar protegido. Sobrevivió porque casi todos sus hermanos fueron destruidos. Número 6.
Dukes of Hazzard consumió entre 250 y 300 Dodge Charger durante su producción entre 1979 y 1985. La mayoría de ellos fueron destruidos en las famosas escenas de saltos. En sus temporadas más fuertes, el programa utilizaba aproximadamente un Charger por episodio. La tasa de desgaste fue tan extrema que la producción literalmente se quedó sin unidades accesibles del modelo de 1969 y tuvo que comenzar a desmantelar modelos de años posteriores para mantener el ritmo. Uno de los pocos General Lee originales utilizados en pantalla que ha sido bien documentado es el llamado Jump Car número 1, que fue vendido en la subasta Barrett-Jackson en 2007 por $450,000. Otros coches han aparecido en subastas y colecciones privadas con distintos niveles de documentación sobre su autenticidad. La búsqueda de verdaderos General Lee originales ha sido un proceso constante durante décadas dentro de la comunidad de coleccionistas, y la mayoría de los que se encuentran hoy en día son réplicas o construcciones tributo, lo cual dice todo sobre cómo la propia serie terminó consumiendo sus propios coches. ¿Tú pagarías cientos de miles de dólares por un General Lee original, aún sabiendo que la mayoría terminaron destruidos durante la serie? Te leo en los comentarios. Y el siguiente coche demuestra que incluso una leyenda de película puede pudrirse durante años antes de que alguien la rescate. Número 7. El Cadillac Ambulancia, Miller Meteor de 1959, que se convirtió en el Ecto-1 en Ghostbusters, tuvo una vida particularmente dura después de que terminara el rodaje en 1984. El coche fue comprado durante la producción por aproximadamente $4,800 y ya se encontraba en condiciones deficientes incluso en ese momento. Después de la primera película, fue reutilizado en Ghostbusters 2. Posteriormente pasó años almacenado antes de ser exhibido en el recorrido del estudio Warner Brothers en Hollywood, donde continuó deteriorándose a pesar de estar bajo techo. El techo tenía filtraciones, lo que provocó que el estado del coche se volviera visiblemente cada vez peor con el paso del tiempo. Para el reinicio de Ghostbusters en 2016, Sony decidió llevar a cabo una restauración completa del Ecto-1 original, devolviéndolo al ojo público por primera vez en años en una condición genuinamente funcional y apta para circular. Más adelante, el coche fue exhibido en el Petersen Automotive Museum en Los Ángeles. Uno de los coches más queridos de la cultura popular estadounidense, pasó casi 2 décadas olvidado dentro de un edificio con filtraciones antes de que alguien decidiera que merecía ser salvado. ¿Tú habrías restaurado el Ecto-1 completo o lo dejarías con el desgaste real de la película? Te leo abajo. Si te gustan estas historias, donde los autos, las leyendas y la nostalgia se cruzan, ayúdanos a seguir trayendo más contenido así, suscribiéndote al canal. Pero el próximo coche perdido no solo venía del cine. Venía de una historia sobre viajes en el tiempo. Número 8. Universal construyó varios DeLorean DMC-12 para Back to the Future en 1985. Las estimaciones varían entre 6 y 8 coches utilizados durante la producción. Muchos de ellos fueron destruidos durante el rodaje o dañados más allá de cualquier uso posterior. El coche principal, el más asociado con la película, fue eventualmente donado a Universal Studios Hollywood, donde pasó tiempo formando parte del recorrido del estudio. Sin embargo, la ubicación de muchos de los coches de producción permaneció poco clara durante años. En 2011, un DeLorean que se cree era uno de los vehículos originales de producción fue descubierto dentro de un contenedor de almacenamiento en California en un estado de deterioro significativo, muy castigado por el clima, despojado de varias de sus modificaciones icónicas y apenas reconocible sin su carcasa del condensador de flujo. Los esfuerzos posteriores de autenticación confirmaron su procedencia dentro de la producción. El coche fue finalmente restaurado y ha aparecido en distintas exhibiciones. La historia del DeLorean también está inevitablemente ligada al destino de la propia empresa. DeLorean Motor Company se declaró en bancarrota en 1982,
3 años antes de que el coche se convirtiera en la máquina del tiempo más famosa en la historia del cine. Si encontraras este DeLorean abandonado, ¿lo dejarías idéntico a la película o lo modernizarías? Te veo en los comentarios. Y cuando crees que ya viste el coche más famoso de la ciencia ficción, aparece otro que hizo hablar a toda una generación. Número 9. KITT, el coche de Knight Rider, fue construido sobre un Pontiac Firebird Trans Am de 1982 y al igual que el General Lee, la producción utilizó múltiples unidades a lo largo de la serie. El coche original mejor documentado fue vendido a un coleccionista privado después de que el programa terminara en 1986 y pasó años en propiedad privada antes de reaparecer públicamente. Un coche principal con procedencia verificada en pantalla fue vendido en una subasta en 2014 y varias unidades de producción han aparecido en distintos eventos a lo largo de los años. Sin embargo, la capacidad de la comunidad de fanáticos para autentificar qué coches fueron realmente utilizados en pantalla frente a cuáles son réplicas ha sido un desafío constante. La industria de réplicas y kits aftermarket es enorme, lo que hace que encontrar un coche auténtico sea mucho más difícil de lo que debería ser. Uno de los coches originales más autenticados actualmente forma parte de la colección de un coleccionista en California y ha sido prestado para exhibiciones en eventos automotrices. ¿Tú crees que hoy sería capaz de distinguirse un kit original entre tantas réplicas? ¿O ya es prácticamente imposible? Quiero saber qué opinas en los comentarios. Pero cerramos con un Mustang tan famoso que ni siquiera sus réplicas pudieron escapar de la polémica. Número 10. Cerramos con Eleanor, el Mustang Shelby GT 500 de 1967 del remake de Gone in 60 Seconds del año 2000, y es uno de los coches de cine más replicados en la historia y también uno de los más disputados legalmente. La producción construyó aproximadamente 11 Mustangs para la película, y por supuesto, los coches principales han tenido vidas postproducción bastante bien documentadas. Varios se vendieron en subastas importantes, con uno alcanzando más de $1 millón en Barrett-Jackson en 2013. Pero el nombre y la imagen de Eleanor se convirtieron en el centro de una disputa legal prolongada entre la productora y el patrimonio de Hatch B. Halicki, quien poseía los derechos de propiedad intelectual del Eleanor original de 1974. Esa batalla legal congeló durante años la posibilidad de construir o vender réplicas bajo el nombre Eleanor, creando una situación en la que algunas de las réplicas más valiosas del mercado no podían comercializarse legalmente como Eleanor. Mientras tanto, los coches originales de producción continuaron cambiando de manos. Uno de los Eleanor utilizados en pantalla fue reportado como robado de un garaje en 2021 antes de ser recuperado posteriormente. En una historia llena de coches robados y disputas legales, eso se siente completamente apropiado. ¿Tú comprarías un Eleanor original aunque viniera acompañado de todos esos problemas legales y millones de dólares en juego? Te leo en los comentarios. Y al final, todas estas historias prueban lo mismo. Algunos coches no desaparecen, solo esperan su regreso. 10 coches, 10 desapariciones, 10 regresos. Y cada uno de ellos demuestra que las máquinas que las personas construyen en los límites de la imaginación valen la pena ser encontradas de nuevo, sin importar lo que cueste. Desde un Cadillac de 100 pies oxidándose en los estacionamientos de Nueva Jersey hasta un Mercury de 1950 modificado, guardado durante más de una década en un garaje en el estado de Washington, los coches que definen su momento tienen una forma de sobrevivir a los momentos que debieron haberlos terminado. Si este episodio te dejó algo, ayúdanos a seguir trayendo este tipo de historias suscribiéndote al canal y compártelo con otro entusiasta. Seguiremos buscando estas historias mientras haya historias que encontrar. Estos coches no mueren.